Hola a todos. Bueno, vamos a ver un poco lo que es la clase de ácido base. Vamos a ver la fisiopatología. Eh, Probablemente en clase repasemos un poco las acciones de enfermería, ¿no? Vamos a empezar diciendo que el equilibrio ácido-base es una concentración de hidrogeniones. Esta concentración de hidrogeniones está siempre, como dijimos, y lo vimos en una primera parte, está equilibrada, ¿no? Pero está equilibrada en un rango muy pequeño. Vamos a poner una presentación. En un rango muy pequeño que es entre 7,35 y 7,45, ¿sí? De pH. Eh, es muy estrecho la compensación que debe tener una persona para mantener los valores estables en este medio ambiente celular y para que la célula cumpla sus funciones específicas, ¿no? Siempre manteniéndose en este rango, 7,35 y 7,45 de pH. Si hay un aumento en la concentración de estos hidrogeniones, quiere decir que esta solución se vuelve más ácida. Por ende, hay una disminución del pH. ¿Sí? O sea, una solución ácida es cuando tenemos un pH bajo por aumento de la concentración de hidrogeniones. Y por otro lado, cuando tenemos una solución alcalina, quiere decir que hay un aumento del pH, está por encima de 7,45 y la concentración de hidrogeniones bajó. Esto es en regla general cómo debemos analizar nosotros la concentración de hidrogeniones para darnos cuenta e identificar una solución ácida y una solución alcalina, siempre teniendo como referencia el valor normal del pH, que sería 7,35 a 7,45. Eso como primera medida para empezar a ver cómo debemos analizar nosotros el equilibrio ácido-base. Esta imagen eh, nos muestra un poco más cómo es la balanza, cómo es el equilibrio, ¿sí? En el cual, fíjense, si se va para un lado, tenemos muerte, si se va para el otro lado, tenemos muerte. Esto quiere decir que en esta pequeña línea de 7,35 a 7,45 es donde la célula cumple sus funciones específicas. Si se va hacia abajo, fíjense, entramos en acidosis por debajo de 7,35 y si nos vamos por encima de 7,45 en alcalosis. Uno es un poco repetitivo en esto, pero es como ustedes deben empezar a analizar el equilibrio ácido-base, ¿no? Si está con una alcalosis o una acidosis. Y eso ya lo vamos a ver bien porque es solo una parte de definir si está en alcalosis o en acidosis, porque tenemos que seguir analizando e identificar de dónde proviene esa alcalosis o esa acidosis. Eh, Esto quiere decir también, esto nos muestra que por 20 partes de bicarbonato se forma una parte de ácido carbónico. ¿Por qué? Porque debemos entender también que el hidrogenión no viaja solo como tal, ¿sí? No viaja solo en el plasma, sino que todos los hidrogeniones eh, se juntan con una molécula de bicarbonato formando el ácido carbónico. De esa manera el ácido carbónico viaja hacia el pulmón y viaja hacia el riñón para, eh, para que lo podamos eliminar. Acá tenemos un poquito esto, ¿no? El ácido carbónico, tenemos dióxido de carbono, que es un ácido, y tenemos el hidrogenión por otro lado, ¿no? Bien, el dióxido de carbono, que es CO2, se junta con una molécula de agua, que es H2O, y forma el ácido de carbono, que es CO3H2. ¿Está? Esto es líquido. El ácido de carbono es una solución líquida. Por otro lado, eh, un hidrogenión liberado, o sea, un ácido liberado, no puede viajar solo, como el dióxido de carbono, entonces se junta con una molécula de bicarbonato, ¿sí? Y forma el ácido carbónico. En cualquiera de las dos situaciones, siempre va a formar ácido carbónico, ese ácido que está libre, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede viajar solo. Eh, Siempre tiene que ir ligado a otra molécula, en este caso el agua
va ligado con el dióxido de carbono, y el hidrogenión con el bicarbonato. Bien, entonces, se genera dióxido de carbono, se junta con una molécula de agua, viaja como ácido carbónico y viaja hacia el pulmón, en la cual eliminamos dióxido de carbono e introducimos oxígeno, ¿no? Por otro lado, este hidrogenión se va a juntar con un bicarbonato, va a viajar por todos lados hasta que llega al riñón, en el cual el riñón lo que va a hacer es liberar este hidrogenión, reabsorber el bicarbonato, por lo tanto libera a la solución de ese hidrogenión, ¿no? De esa manera regula y de esa manera compensa los estados de acidosis o los estados de alcalosis mediante estos dos grandes reguladores, ¿no? Que son los pulmones y son los riñones. Entonces, los pulmones van a regular eh, este equilibrio ácido-base a través de la eliminación de dióxido de carbono, el cual, junto con la molécula de agua, va a viajar en forma de ácido carbónico, regulado por los pulmones. Como vimos en clases anteriores, al ser regulado por los pulmones, su compensación es limitada, muy pequeña. ¿Por qué? Porque no puedo estar taquimneico todo el día. Entonces, al ser una compensación limitada, por supuesto que va a ser la primera, el pulmón va a ser el primero que va a empezar a compensar, pero con un nivel limitado. En cambio, los riñones, por otro lado, van a ser los que más tarde van a empezar a regular, pero lo van a hacer de manera mucho más potente. ¿Sí? Entonces acá tenemos tampones químicos, es una respuesta rápida, los tampones químicos van a actuar el bicarbonato, el fósforo y las proteínas. Esto quiere decir que si tenemos un hidrogenio dando vuelta, rápidamente los tampones químicos, como el bicarbonato principalmente, se va a unir o lo va a tamponar o lo va a neutralizar a ese hidrogenio, lo va a transformar en ácido carbónico y lo va a llevar a cualquiera de los dos órganos y lo va a eliminar, ¿no? O por pulmón o por riñón. Y los tampones fisiológicos es una respuesta lenta, pero es por donde vamos a tratar de eliminar. ¿Por qué? Porque con bicarbonato nos tenemos que tener, ¿no? No podemos formar ácido carbónico de manera continua, sino que tiene que haber valores normales de bicarbonato que van de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Entonces, el organismo forma bicarbonato, pero se tiene que quedar con valores normales, ¿no? Entonces el ácido carbónico llega al riñón, elimina ese ácido, ese hidrogenión, reabsorbe el bicarbonato, porque el bicarbonato se reabsorbe del 100% en el riñón, y este bicarbonato libre vuelve a encontrar otro hidrogenión, lo vuelve a tamponar, lo vuelve a trasladar, y así todo el ciclo, ¿no? Hasta que compensa ese equilibrio ácido-base. En cambio, los tampones fisiológicos tienen una respuesta más lenta, pero más eficaz, ¿no? Sobre todo la renal. La respiratoria, como ya dijimos, aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria, dependiendo qué tipo de desequilibrio se encuentre. Si estamos en una acidosis, el paciente va a tratar de aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar más ácidos, más dióxido de carbono. Y si estamos en una alcalosis, lo que va a hacer el paciente es entrar en bradipnea para retener más dióxido de carbono, más ácido. Y la parte renal, que es la más potente, lo que va a ser la reabsorción del 100% del bicarbonato para que se pueda reutilizar, para que vuelva a tamponar y para que neutralice el ácido, ¿no? El hidrogenión. Entonces, si hay un aumento, esto es un poquito lo que dijimos recién, si hay un aumento de disminución del pH, como primer medida, van a empezar a trabajar los tampones químicos, esto del bicarbonato, de las proteínas y del fósforo. Luego van a entrar el taponamiento respiratorio, aumentando la frecuencia respiratoria y aumentando la profundidad. Esto siempre dependiendo del tipo de desequilibrios que tengamos, ¿no? Si aumentamos la frecuencia respiratoria y aumentamos la profundidad, lo que estamos teniendo es una acidosis. Lo que quiere hacer el organismo es liberarse de mucho ácido que tiene. El tamponamiento renal va a ser más lento pero más potente.
¿sí? Va a filtrar, acuérdense que filtramos más de 180 litros por día de sangre, donde el 1% se elimina y se reabsorbe casi todo, ¿no? Entonces, en una acidosis, ¿sí? Queremos decir que el pH está bajo, ¿no? Está para abajo. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la concentración de los hidrogeniones. Bien, pero eso, como ya dijimos hoy, es solo una parte del análisis del desequilibrio ácido-base. Lo que tenemos que ahora definir es qué origen tiene esa acidosis, si es una acidosis respiratoria o es una acidosis metabólica. Si es una acidosis respiratoria, si el origen es respiratorio, hay un aumento del CO2, va a provocar una respuesta renal con esta mayor eh, producción de ácido carbónico y eliminación del hidrogenión y reabsorción del bicarbonato. Y las causas casi siempre son de origen central o respiratorias, ¿no? De origen central, esto quiere decir que el paciente esté somnoliento, que esté bradipneico por algo neurológico, y lo que hace es que respira menos, ¿no? Ventila menos ese alveolo. Al ventilar menos el alveolo, por supuesto, la eliminación del dióxido de carbono no se hace de manera adecuada, por lo tanto el paciente retiene dióxido de carbono. Y como ya dijimos, al retener dióxido de carbono, aumenta el mismo, aumenta la concentración de hidrogeniones, por lo tanto disminuye el pH. Y otras causas pueden ser respiratorias netamente, como principalmente el paciente EPOC o el paciente OCFA, que es obstrucción crónica del flujo aéreo. El paciente EPOC lo que tiene es una retención crónica al dióxido de carbono, ¿no? Porque no lo puede ventilar, no ventila bien ese alveolo, por lo tanto hay un aumento crónico del dióxido de carbono. ¿Qué pasa cuando esa enfermedad crónica se reagudiza con algún acontecimiento, como por ejemplo la neumonía? Lo que tiene este paciente es que ya no compensa más, por lo tanto, el aumento del dióxido de carbono pasa a valores ya en donde no puede compensarse más a través del bicarbonato o a través de la frecuencia respiratoria o a través de- del sistema renal, entonces entra en un desequilibrio y aparece la acidosis de origen respiratorio. Los signos y síntomas que vamos a tener principalmente el paciente son de disminución del sensorio. Disminuye el sensorio. Acuérdense de los estados de disminución del sensorio, donde tenemos un paciente somnoliento, letárgico, omnibulado, puede llegar incluso hasta el coma. Eh, Otros signos y síntomas son taquipnea. El paciente está taquipneico, por algo está. Quiere eliminar mucho. Puede tener o no trabajo de músculos accesorios. Si la taquipnea se prolonga en el tiempo, esos músculos accesorios se agotan. Si es como cualquiera que ejercite un músculo, vamos a llegar a un momento en que no vamos a tener más reserva y el músculo va a empezar a agotarse, por lo tanto el paciente va a empezar a utilizar músculo accesorio. Tenemos los músculos accesorios son disminución o hay un hundimiento del espacio supraclavicular, del supraesternal, hay contracciones de los músculos intercostales, ¿sí? Eh, Otro de los signos y síntomas puede ser también disminución de la presión de oxígeno, eh, disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre. Para esto necesitamos tener sí o sí un estado ácido-base, un laboratorio. Me olvidé de comentarles que para nosotros ver un aumento del CO2, al paciente hay que hacerle análisis de sangre, que el análisis de sangre se llama estado ácido-base. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una acidosis respiratoria? Primero y principal, como ya vieron, pueden ser de origen central o de las vías respiratorias. Si de las vías respiratorias debemos mantener una vía aérea permeable. ¿Cómo? Aspirando secreciones, fluidificándolas, con hidratación, con nebulizaciones. Hay que mantener bien hidratado al paciente para que ese moco no se pegue, para que sea fluido, para que sea espeso, para que lo pueda eliminar. Fomentar la tos, fomentar el trabajo respiratorio, tanto eh, para tratar de tonificar los músculos respiratorios, ¿no? Principalmente el diafragma. Aspiración de secreciones, si así lo requiriera. Sí, la aspiración de secreciones, si bien no es ahora en este momento, pero para que nosotros
establezcamos la necesidad de aspirar a un paciente, tiene que ser bajo un intenso o un examen exhaustivo, ¿sí? De que el paciente necesita que le aspiremos secreciones. Uno de esos es la auscultación de roncus, la tos continua, una tos que puede o no expectorar, ¿no? Pero principalmente en la auscultación que auscultemos roncus y el paciente no tenga la posibilidad, tanto desde fuerza como desde el sensorio, de poder toser de manera eficaz, ¿no? La tos también la debemos definir si es eficaz o ineficaz, no es lo mismo que un paciente tosa con mucha fuerza, en donde la movilización de secreciones puede llegar a exteriorizarla de manera individualizada, ¿no? O una tos débil en donde no mueva nada. Entonces debemos valorar la tos también eh, si va a ser eficaz o no. El ritmo cardíaco, los pacientes con acidosis respiratoria son, como ya vimos también cuando vimos potasio, los casos de acidosis respiratoria hace que se cree un ambiente en donde el ingreso de potasio a la célula está limitado. No deja entrar potasio a la célula los casos de acidosis o respiratoria metabólica, no importa, un pH bajo, no te deja entrar el potasio dentro de la célula. Por lo tanto, si el potasio no entra dentro de la célula, eh, no sé si se recuerdan, una de las primeras manifestaciones de la hipopotasemia o de la hiperpotasemia va a ser a nivel cardiológico, ¿no? Entonces estos pacientes se merecen sí o sí un electrocardiograma, no sé si por turno o no, pero un electrocardiograma para definir cómo está ese ritmo cardíaco, cómo está la transmisión de energía a través del corazón y tratar de evitar o prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la vida del mismo, ¿no? Por otro lado, vamos a ver si va a ser necesario oxigenoterapia. Muchos de los pacientes que cursan con aumento del dióxido de carbono por disminución de la ventilación, lo que hace esa disminución de la ventilación, por lo tanto, no ventila con oxígeno hacia el alveolo. Por lo tanto, los valores de presión arterial de oxígeno o presión parcial de oxígeno van a estar bajos. Y va a ser necesario administrar oxigenoterapia con algunos dispositivos que vamos a ver más adelante. Ni hablar que este paciente, cosas básicas, ¿no?, que hemos hablado en todas las clases, es posición de Trendelenburg, posición semi-Fowler, aspiración de secreciones, incentivar la ingesta de líquidos siempre y cuando el nivel de sensorio sea el adecuado, valorar la dilución, puntos de apoyo. Son pacientes que al estar somnolientos, letárgicos, comatosos en algunos casos, no se van a movilizar por sus propios medios, ¿no? Entonces hay que valorar los puntos de apoyo para evitar las úlceras por presión, valorar cómo está la perfusión distal a través de lo que sería la valoración de la perfusión tisular, que lo hacemos únicamente apretando el dedo. Vamos a ver, eh, si no lo han visto en alguna otra materia, lo podemos llegar a ver, lo que sería el control de la perfusión distal para asegurarnos nosotros de que está llegando sangre hasta la última uñeta del dedo. Eh, la acidosis respiratoria, es hacia un lado de la báscula. Ahora, para el otro lado de la báscula tenemos la alcalosis respiratoria, ¿sí? O sea, con un pH por encima de 7,45. ¿Producto de qué puede ser esta alcalosis respiratoria? De origen central, la utilización de fármacos cardiorrespiratorios, pacientes sépticos. ¿Qué vamos a encontrar principalmente? Una disminución del dióxido de carbono, o sea que está por debajo de 35 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono, el valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. En la acidosis va a estar por encima de 45 y en la alcalosis va a estar por debajo de 35. Se asocia principalmente a casos de hiperventilación, o sea que el paciente hiperventila hacia el alveolo, está taquipneico. Las causas pueden ser de origen central, cualquier afección en el sistema nervioso central que cause taquipnea.
Fármacos, hay muchos fármacos que te aumentan la frecuencia respiratoria, como por ejemplo el uso de fármacos eh, o de antiácidos, o que uno le ingresa ácidos como el ácido acetil salicílico, cardiorrespiratorias, si los pacientes están eh, con un cuadro de taquipnea, y por supuesto la sepsis, en donde el paciente está taquipneico porque quiere liberarse de ácidos orgánicos. Lo que vamos a valorar es la eventual aparición de arritmias cardíacas mediante un electrocardiograma, convulsiones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los casos de alcalosis hacen que el diámetro de los vasos se achiquen, ¿sí? Produce vasoconstricción de los capilares. Y si produce vasoconstricción de los capilares, quiere decir que no irriga, no llega sangre, mejor dicho, a zonas distales, a zonas alejadas del corazón, principalmente el cerebro. Entonces, al tener un caso de alto riesgo de que produzca convulsiones, debido a que bajó el flujo sanguíneo capilar, principalmente del cerebro, este paciente puede llegar a presentar convulsiones. Y en el peor de los casos, isquemia cerebral e isquemia cardíaca. Y por supuesto, si en la acidosis el potasio no entraba a la célula, en la alcalosis vuela, ¿sí? Ingresa sin ningún tipo de problema. ¿Esto qué va a hacer? Cuadros de hipopotasemia, en donde una de las principales manifestaciones van a ser contracciones musculares involuntarias. Y ahora tenemos la primera parte que era acidosis y alcalosis respiratoria. Ahora tenemos el otro origen, que es metabólico. Entonces vamos a tener acidosis y alcalosis metabólica, ¿sí? Recuerden bien estos dos conceptos, traten de llevarlo bien con la bibliografía, para que, llegado el momento de la presentación de algún paciente, eh, puedan definir bien los conceptos de acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria, ¿sí? La acidosis metabólica se da por acumulación de ácidos orgánicos. Fíjense que acá no actúa el dióxido de carbono, sino que hay acumulación de ácidos orgánicos, principalmente por alteración de la microperfusión. La microperfusión quiere decir que allá a donde tiene que juntar todos los productos desechos de la célula, no se está produciendo eso porque no hay flujo sanguíneo, entonces se están acumulando los ácidos orgánicos. Puede ser también por pérdida de bases, como por ejemplo un paciente que esté con vómitos incoercibles o diarreas importantes, ¿sí? Donde perdemos muchas bases, por lo tanto hay gran acumulación de ácidos orgánicos. O puede ser también por una respuesta respiratoria, ¿no? ¿Qué vamos a valorar de enfermería? Primero y principal, el estado de hidratación. Los casos de acidosis metabólica llevan unos cuadros de hidrataciones importantes, de deshidratación importante. Vamos a valorar la hidratación, como ya lo hemos visto también, ¿no? A través de la mucosa, a través de la piel, de la diuresis, de las características de la diuresis, eh, de los ojos, eh, de cómo tiene o no las secreciones, eh, si las expectora o no, los niveles plasmáticos de potasio. En una acidosis, el potasio no entra, por lo tanto vamos a tener hipercalemia. Vamos a valorar el nivel de conciencia porque está en una acidosis, no importa casi respiratoria metabólica, los cuadros de acidosis hacen que deprima el sensorio, y vamos a estar atento a un estatus cardiorrespiratorio, ¿no? Estos pacientes son de muy alto riesgo de producir un paro cardíaco. Por otro lado y ya terminando, tenemos la alcalosis metabólica, en donde ¿qué vamos a valorar? Aquí es que tenemos, perdón,
un aumento del bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato, recuerdan, era de 22 a 26. Vamos a tener un bicarbonato por encima de 26, el equivalente por litro. Puede llegar a haber una gran pérdida de ácido, como por ejemplo un paciente con una fístula intestinal, se llaman fístulas enterocutáneas, en donde esté perdiendo todos los ácidos, los jugos ácidos del intestino, ¿no? Y no se esté absorbiendo nada. Y la respuesta respiratoria va a ser eh, tratar de disminuir la frecuencia respiratoria para, si hay una pérdida de ácido, tratar de compensarlo con los ácidos, con el dióxido de carbono. Entonces, de esa manera va a ser la respuesta respiratoria, ¿no? Disminución de la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar menos dióxido de carbono. Entonces, si en la acidosis está para abajo, en la alcalosis va a estar para arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a valorar el contenido de la conciencia. Vamos a valorar que este paciente esté ubicado en tiempo y esté ubicado en espacio. Puede llegar a presentar delirios hiperactivos, donde el paciente esté muy que se pueda ser agresivo o autoagredirse. Entonces, nuestros cuidados van a estar orientados a la protección del mismo. Hay que valorar los niveles de potasio, porque, volvemos a repetir, en la acidosis no entra, la alcalosis se va para adentro muy rápidamente, y el equilibrio hidrosalino, todo esto a través de análisis de sangre, eh, para ver que el paciente no se nos deshidrate, de que esté bien hidratado, y todo ese aumento que tiene el trabajo respiratorio, para tratar de compensar esa situación de alcalosis, eh, esos músculos estén bien hidratados, ¿no? Bien, para terminar ya, y para hacer un resumencito muy pequeño, debemos decir que el pH, el valor normal es de 7,35 a 7,45. Si nos vamos por debajo de 7,35, si la concentración de hidrogeniones está por debajo de 7,35, estamos en un caso de acidosis. Y si la concentración de hidrogenio está por encima de 7,45, estamos en el caso de alcalosis. Ahora hay que buscar la causa de esa acidosis y alcalosis. Puede ser una causa, una acidosis, puede ser respiratoria por aumento del dióxido de carbono, o puede ser una causa metabólica por aumento de los ácidos orgánicos. En cambio, la alcalosis puede ser respiratoria por aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, perdón, o puede ser metabólica por un aumento de la concentración de bicarbonato, ¿sí? El riñón está filtrando demasiado bicarbonato, está absorbiendo un montón, o por pérdida de ácidos a través de sondas nasogástricas o fístulas enterocutáneas.